Bueno, continuamos. Se observa. Sí, Lisa. Perfecto. Bueno, tenemos también aquí el estrés postraumático. Bueno, ya ustedes saben, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere el sufijo post? ¿A qué se refiere el sufijo post? Eh, Podría ser detrás de algo después. Después Después. de algo, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de postraumático, ¿a qué se refiere? Después de algo ocurrió. Ujú. Bien. Este es otro tipo de estrés, es decir, una variación del estrés, ¿verdad? El estrés post, te lo dejé en la silla. El estrés postraumático es un trastorno debidamente a que a menudo se nos presentan después de un suceso, después de un acontecimiento, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ante un accidente, después de ocurrido asistenciado los pacientes, entonces es que comienzan a rememorar la situación que vivieron y esto genera un estrés. Por tanto, debemos identificarlo como estrés postraumático. Después de una cirugía, después de un accidente, después de los exámenes, ¿verdad? Entonces, se valora el estrés postraumático después del acontecimiento, cualquiera que sea el generador del estrés. Entonces, estas situaciones pueden ser físicas o emocionales, es decir, que puede suceder después de un acontecimiento en el que me generó incluso una situación o un sentimiento de alegría, de felicidad, también nos puede generar estrés. Bien, a mí, por ejemplo, me sucedió. Estuve 3 años luchando para traer a mi hija y después de tenerla aquí fue que sentí todos los síntomas que evidencian el estrés. Es decir, que después que ya estaba aquí e inicié el trámite de migración, recuerdan, ¿verdad? Creo que les conté, ¿no? Entonces fue que me generó estrés. Bueno, el trauma se convierte en postraumático cuando no se trata. Es decir, que la clave para prevenirlo es teniendo intervención clínica y en muchos casos de intervención psiquiátrica. Por tanto, si tenemos un paciente en el que ocurre una situación que puede generar estrés después de el evento y no lo trabajamos, entonces podemos evidenciar el estrés. Sin embargo, si en el momento trabajamos la situación emocional presente, no vamos a encontrar la presencia del estrés postraumático. Es necesario que las imágenes traumáticas reprimidas
en el inconsciente se traigan a a la conciencia. No sé si han oído hablar sobre la hipnosis y la regresión. ¿Han escuchado? ¿Han escuchado? En las películas dicen. Ah, en las películas solamente, pero han visto cómo se realiza. Bueno, a mí en en la práctica clínica, cuando yo era estudiante, conmigo practicaron hipnosis, precisamente porque, bueno, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años y esto me generó una situación un poco complicada de niña. Sin embargo, siendo estudiante de la carrera de psicología, precisamente cuando estábamos eh, estudiando esta temática, practicaron conmigo la hipnosis y con ello la regresión. Bueno, pues me llevaron a precisamente a esta etapa de los 7 años cuando mis padres se separaron para identificar si esta era la causa de mi situación. Y em, dibujé precisamente la situación, dibujé en el estado hipnótico, dibujé la situación existente entre mis padres. Cuando me regresaron a, tenía en esa etapa unos 21 años, cuando me regresaron a mi etapa actual y me enseñaron el dibujo que yo hice, yo decía, no, no lo puedo creer. Entonces, realmente, no solo el dibujo se realiza para un diagnóstico, pero también utilizamos la hipnosis y la regresión para rehabilitar al paciente. E incluso la utilizamos con pacientes que hacen intolerancias o reacciones adversas a, a se me fue la palabra, a la anestesia y se practican operaciones. ¿Han visto videos realizando extracción de molares utilizando la hipnosis porque el paciente es hipertenso? ¿No lo han visto? No, Lisa. Pues sí. E incluso operaciones más complicadas. Vamos a buscar y a compartir. Es muy interesante la hipnosis. Bueno, entonces, se considera un episodio postraumático si el mismo se mantiene como máximo un mes, es decir, se evidencia por un tiempo prolongado, aunque si el distrés es psíquico, se puede quedar enmascarado durante varios años con efectos nocivos sobre el organismo. Entonces por eso les insisto, hay que profundizar en la anamnesis a los pacientes. Hay que saber todo del paciente, porque estos pequeños detalles marcan alguna diferencia tanto en el diagnóstico como en el tratamiento o la rehabilitación del mismo. La hipersensibilidad al cortisol, que es la principal hormona que deriva el estrés, se encuentra principalmente de un modo frecuente en el distrés. Esta hormona en dosajes elevados durante un tiempo relativamente prolongado daña el organismo. Por tanto, comenzamos a evidenciar algunas complicaciones en el mismo. Bueno, tenemos otros trastornos relacionados con el estrés. Tenemos el estrés agudo. Recuerdan que en la clase anterior estábamos hablando sobre las enfermedades crónicas y las enfermedades agudas. ¿Recuerdan?
¿Cuál es el concepto en salud sobre las enfermedades agudas? ¿Cuáles están identificadas como enfermedades agudas? Pregunto. Las que duran poco tiempo, como un resfrío. Muy bien. Las que tienen un periodo corto de duración y que con un tratamiento pueden recuperar el paciente el estado de salud y mejorar su calidad de vida. Tenemos entre estas, tenemos un resfrío, vamos a mencionar otras enfermedades agudas. Dolor de cabeza. Muy bien, dolor de cabeza que en lenguaje técnico se Cefalea. cefalea. Muy bien. ¿Cuál otra? Mm, resfrío, Ujú, resfrío, dolor de cabeza. ¿Cuál infección de más? oído, ¿No escuché? infección de oído, Muy bien, dolor de garganta, muy bien. Que en ocasiones, fíjense, en ocasiones el dolor de oído, en la garganta, se convierten en signos o síntomas del resfrío, ¿verdad? Pero en otras ocasiones no, porque pueden ser como infecciones. Entonces, todas estas enfermedades están agrupadas dentro de las agudas. ¿Y las crónicas cuáles serían? la que dura más tiempo. Más tiempo, ¿cuánto? Días, semanas, Más tiempo, ¿cuánto? Son aquellas enfermedades que viven en nuestros pacientes de por vida. Bien, mientras el paciente, es decir, mientras la persona esté viva, el paciente va a tener esa enfermedad. Dentro de esta ellas, clase ya ¿cuáles la pueden? avanzamos, creo, ¿no, Lisa? Perdón, Esta clase creo que ya la avanzamos. exactamente, lo hablamos en la clase anterior. Sí, 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 yo sentí recordando. Ujú, pero esto hay que recordarlo para toda la vida. Es decir, que sea crónico el aprendizaje. Bien, dentro de las enfermedades crónicas, ¿cuáles podemos mencionar? El cáncer, Muy La bien, diabetes. muy bien. El La SIDA. hipertensión entraría a a las La enfermedades cardíacas. hipertensión arterial, muy bien. el asma, El asma bronquial, muy bien. Esas son enfermedades crónicas que por ello se incluyen dentro de las crónicas porque van a estar de por vida con nuestros pacientes. Bien. Bueno, otros trastornos relacionados con el estrés tenemos el duelo prolongado. Bueno, el duelo va a ser el próximo tema. Es decir, nos quedan solamente 2 semanas de clases, ¿verdad? Nos quedan 4 horas clases. El próximo tema va a ser precisamente esto. Cómo enfrentamos el duelo y la muerte. Entonces, una de las situaciones que genera estrés o que están relacionados con el estrés es el duelo prolongado. Cuando decimos prolongado, ¿por qué? Porque todos atravesamos un proceso de duelo, pero cuando la persona no avanza en las etapas de duelo, es decir, se queda estancado en un duelo al que le denominamos duelo prolongado, entonces solemos relacionarlo con una situación estresante. El duelo
es la reacción ante una pérdida. No tiene que ser necesariamente por la muerte de una persona. Ya esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Bueno, por adaptación. Una persona tiene que adaptarse a un evento y es lo que le genera síndromes ansiosos depresivos. Aquí tenemos un ejemplo vital. Pasamos de la clase presencial a la clase virtual. Para ustedes es la primera experiencia. No sabían cómo acceder al Moodle, no sabían cómo manejar Zoom, cómo vamos a subir las tareas, cómo cumplimos con el horario, cómo accedemos a la clase, cómo, ¿verdad? Y esto nos puede generar algún tipo de ansiedad, ¿verdad? Porque quiero cumplir, pero no sé cómo hacerlo, porque esto surgió de repente, volvimos a la virtualidad y es la primera experiencia para ustedes. A ver, hablemos un poquito de ello. Ya estamos terminando. ¿Les generó algún tipo de ansiedad? Pregunto, Listen, pero ya habíamos pasado, creo, las primeras semanas, creo que tuvimos 2 días virtuales. cuando comenzaron en primer semestre, Sí, creo que el primer mes tuvimos clases virtuales. ¿por qué? No me acuerdo, creo que había paro, igual algo así, había 2 días nomás, pues sí. Sí. Entonces ya tenían experiencia, ya sabían trabajar con la plataforma. Un poco, o sea, no mucho en la cuestión de subir las tareas y digamos cómo dar examen así virtual, cómo se iba a hacer, Ujú. ni idea. Bien. Esto, además de preocupación, a algunas personas que son más sensibles, les pudo generar un poco de ansiedad, ¿verdad? Bien, vinculación reactiva. Es decir, aquí tenemos un ejemplo, aquellos niños que reviven experiencias de maltrato. Es decir, que ya en etapas adultas podemos evidenciar cómo los niños, chao amor, estás bella, mi hija que se va para el trabajo. Entonces, podemos evidenciar cómo los niños pueden llevar hasta etapas posteriores estas situaciones que vivieron en etapas anteriores, como por ejemplo el maltrato, la violencia. Em, tenemos también, y no solamente, bueno, esto por citar un ejemplo, en los niños, ¿verdad? En los niños. Cuando un niño ha sido violado y no es capaz de dar a conocer la situación que se le ha evidenciado o que ha sido amenazado si habla, tiene una reacción, ¿verdad? En la etapa de la adolescencia es muy marcada esta reacción con el estrés. He tenido pacientes en los que en la etapa de la adolescencia que suelen confundirse teniendo en cuenta su identidad sexual. He tenido pacientes reales con úlceras gástricas porque temen decirle a sus padres que son homosexuales. Entonces, aquí tenemos una reacción psicosomática precisamente porque están reprimiendo esta situación. A ver, ¿tienen algún ejemplo, un testimonio, una vivencia? Nada. Por mi parte no.
Bueno, No, listen. pero hay muchísimos testimonios, muchísimas experiencias sobre esto. No quiero decir que nos haya sucedido a nosotros, sino que lo hayamos escuchado o lo hayamos visto en la televisión, porque las redes sociales acostumbran a difundir estas situaciones, cosa que yo no soy partidaria de la misma, ¿no? A mí, por ejemplo, me incomodó bastante cuando hubo un hecho de violación de una niña de, creo que fue de 10 años, cómo divulgaron la situación de esa niña. Y es una situación muy privada. No veo por qué los medios de difusión masiva publiquen estas situaciones que es tan dolorosa para la familia. Más bien recuerdo que publicaron los datos de la persona, porque si usted da a conocer como noticia, no hay por qué revelar los datos personales. Fue lo que me incomodó, recuerdo. Bueno, para combatir el estrés, solemos recomendar algunos ejercicios respiratorios de relajación con el objetivo de ejercer mayor control, un control voluntario, es decir, que el paciente sea consciente del control que está ejerciendo ante la situación estresante. Sobre la respiración, de la manera que la utilicemos como un calmante cuando nos abrume una situación estresante. Es decir, de la misma manera que realizamos el ejercicio de relajación cuando practicamos ejercicios o cuando practicamos deporte, Andrea, ¿verdad? Que hacemos, practicamos al final el ejercicio de relajación de los músculos y mayormente lo hacemos a través de la respiración, ¿no, Andrea? Sí, Bien, de la misma manera, practicamos mediante la relajación el control ante el estrés, pero tenemos otras muchas acciones para indicarle a nuestros pacientes, a pesar de que, insisto, la respiración es uno de los mejores métodos para controlar el estrés y la ansiedad. ¿Me escuchaste, José Carlos? ¿Está José Carlos? ¿Está José Carlos? ¿No está José Carlos? Bueno, pues entonces tenemos que aprender a controlarnos nuestras situaciones de ansiedad a través de la respiración para dominar el ejercicio y mostrarle a nuestros pacientes cómo controlar el estrés. Tenemos otras acciones, como realizar ejercicios físicos y de recreación, evitar situaciones que causen estrés. Es decir, si yo identifico cuál es mi factor estresante, pues voy a evitar exponerme a esta situación estresante, buscando alternativas, que cada persona, es decir, de manera individualizada, el, la persona conoce cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Entonces busco alternativas evitando el estrés. Planificar las actividades diarias. Bueno, pues muchas personas dicen que no les alcanza el día para realizar sus actividades y que cuando están realizando una actividad, ahí se le va el tiempo, ¿verdad? Y esto puede generar estrés porque quizás esté realizando una actividad en la que está siendo controlada el tiempo en el que la realiza. Y esto genera estrés porque quiero avanzar, pero no puedo. Entonces tenemos que planificar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en el día? Y esto nos ayuda a disciplinarnos. Mantener una dieta saludable. ¿Qué implica mantener una dieta saludable? Comer sano. Pero ¿cómo? ¿Qué es comer sano? A ver,
Ustedes, los fisioterapeutas, también em, indican tratamientos de una dieta saludable o participan en el equipo multidisciplinario donde también aparece un nutricionista y ustedes pueden em, aportar alguna idea. Y todas las personas no van a utilizar la misma dieta, ¿no? Entonces, a ver. Hay unas pues que comen más verduras que frutas y otras personas que comen más frutas que verduras. Por debido que que la mayoría de la gente no tiene más concepto de que comemos más verduras, no engordamos. Digamos. Y si comemos frutas, no engordamos. Ese equilibrio la mayoría tiene. Entonces, no comen carne, pero sí pollo, digamos, porque dice que el pollo digiere más que la carne. Bien. Entonces, eso es un equilibrio, pues, ¿no? Hay que lograr un equilibrio. Que a ese equilibrio, ¿cómo le denominamos? ¿Cuál es la palabra técnica? Ingerir. Homeostasis. Bien. Bueno, dice tener al menos 2 ataques de risa al día. Dicen que la risoterapia es muy efectiva para combatir el estrés. Entonces, podemos, ¿cómo podemos lograrlo? Si siempre estamos enojados. ¿Cómo dice? Si siempre estamos enojados, nada nos causa risa. ¿Verdad? ¿Recuerdan la poesía? Reír llorando. Sí. Que muchos no la interpretaron. Ajá. Entonces, dice que tener al menos 2 ataques de risa al día nos permite disminuir el estrés. Es decir, que siempre debemos buscar. Es como que dice ese dicho, mientras más reímos, más larga la vida, algo por ahí, ¿no? Porque la risa estimula ¿cuántos músculos de nuestra cara? Más del 80% de los músculos de la cara se estimulan al reír. Sin embargo, cuando estamos serios, estamos tensos, todo nos molesta, ¿no? Nuestro rostro no se relaja, nuestro cuerpo no se relaja. Entonces, ¿por qué nos vamos a estresar por todo? No. Si algo tiene solución, pues descansemos porque tiene solución. Y si no tiene solución, ¿por qué nos vamos a estresar? Si no tiene solución. Y estresándonos, no vamos a encontrar la solución. Entonces, no tenemos por qué estar siempre estresados. ¿Bien? Dice practicar con otras personas juegos de mesa. Bueno, a mí particularmente me gusta el dominó. Entonces, cada persona debe tener identificado qué juego le gusta practicar y practicarlo. Pero a nuestros pacientes una sugerencia. ¿Sí, Andrea? A mí casi no me gustan los juegos porque se hace enemigo después de uno. ¿Se hace qué? Enemigo. Porque si es para divertirnos. Pero por eso, pues, la diversión termina enojándose. No siempre. No siempre lo hacemos para divertirnos. ¿Bien? Bueno, practicar técnicas de relajación. Les voy a compartir en el grupo una técnica de relajación para que ustedes la practiquen en el fin de semana y el martes me digan qué efecto surgió en ustedes. ¿Bien? Realizar actividades de contacto con la naturaleza. ¡Wow! Divino, ¿no? Una excursión, un campismo. Por eso es que quiero ir a Samaipata. ¿No conoces todavía Samaipata Feliz? No conozco. Quiero ir. Le va a gustar mucho, le dicen. Es bonito Samaipata.
He visto videos en el Facebook, quiero ir. Ujú. Lo que no le va a gustar es el camino. ¿Por qué? Muy malo. Pata es buenardo. Lo que está malo es la transitabilidad, la ida, digamos. Bueno, pues es mejor entonces no ver por dónde estamos transitando para no estresarnos y pensar en disfrutar al llegar, ¿verdad? Si no, Bueno, Bueno, procura no ir en ¿ah? troca blanca, nada más. ¿Cómo es? No vaya en una movilidad blanca, nada más. Ah, no, lo que he visto, algunos paquetes, eh, unos paquetes que incluso le escribí, porque en lo que más me gusta es que incluye un guía en el recorrido, porque no es ir por visitar el lugar, sino conocer, ¿no? La historia del lugar. Pero ese paquete incluye un guía y quisiera ir en las vacaciones. Vamos todos. Vamos, podemos planificarnos. Yo he realizado muchas actividades con mis estudiantes, muchas actividades, así de actividades grupales. Y es muy bonito compartir. ¿Ustedes han realizado actividades desde que desde que se conocieron, desde que realizaron, conformaron el grupo sí, fuera de la universidad? sí, ¿Dónde han sí. ido? ¿Qué han hecho? Asco. ¿Ah? Que no hemos hecho. Ah, que no han hecho, pues Solo, hagamos entonces. solo un churrasco, Lisa. Planifiquemos. ¿Hicieron churrasco? Solo churrasco en la casa de Coitiño y después una invitación a su iglesia, pero creo que no todos fueron. Ah, pero no me invitaron. Bueno, Creo. entonces, nos quedan 3 minutos. Tenemos aquí una tarea. Vamos a investigar sobre el estrés moral en los profesionales de la salud. Bien, investiguemos todo porque este es un tipo de estrés que nos atañe. Entonces, tenemos que saber todo. ¿Qué es el estrés moral? ¿Cómo evitar el estrés moral? ¿Cómo combatir el estrés moral? Todo sobre el estrés moral. ¿Bien? Bueno, entonces así terminamos el tiempo, la clase de hoy. ¿Qué les ha parecido el tema? Dialogador. Ujú. Diego, Bonito, Lisa. Interesante. ¿aprendieron algo nuevo? ¿Cómo combatir el estrés? Bien. ¿Qué más? José Carlos, ¿aprendiste algo en el tema de hoy? José Sí, Lisa. Carlos, ¿qué aprendiste? Canalizar el estrés. Bien, practícalo. Sí. Ya. Bien, entonces nos despedimos hasta el martes. Tenemos una tarea, es decir, tenemos 2 tareas. Una, investigar todo sobre el estrés moral y la otra es practicar el ejercicio que les voy a enviar al grupo o a la plataforma. ¿Bien? ¿Cuál es la tarea, Ah, dice? Repítela, por favor. ¿perdón? Repite la tarea, por favor. La tarea está en la diapositiva, investigar todo sobre el estrés moral en los profesionales de la salud. Vaya. Vamos, que nos queda un minuto. Y la otra es practicar el ejercicio que les voy a dejar el enlace y vamos a comentar qué sintieron
en la práctica del ejercicio de relajación. ¿Bien? Disculpe, listo. Liz, Listo. llamo lista que yo entré un poco tarde al principio. No, ya la lista está tomada aquí. Ya hice captura de pantalla. Somos pocos, no sé por qué. Sí. ¿Ya? Entonces nos despedimos. Un fuerte abrazo para todos. Feliz fin de semana. Descansen porque ya han terminado los parciales, ¿verdad? Sí, sí, Lice. Y apenas tenemos 15 días para los exámenes finales. Entonces hay que tomarse un descanso para comenzar a estudiar para los exámenes finales que son más complicados. Pero hay que terminar con éxito.